No uso aplicaciones de citas o no las usaba. Entonces un amigo me habló de singettune.com. El mejor consejo que he recibido en años. Vayan a mirar. Ella lo dijo a las 9:47 un martes. Yo asentí. Eso fue lo último que le di gratis. Estoy escribiendo esto porque necesito un registro, no para el tribunal. Silvia tiene todos los documentos judiciales. Esto es para mí. La versión que leeré dentro de 20 años y decidiré si estoy orgulloso de lo que hice o simplemente satisfecho con ello. No son lo mismo. Y he pasado suficiente tiempo frente a jurados para saber la diferencia. Así que, aquí está. Vivian entró en mi estudio un martes por la noche de octubre. Por primera vez en meses. La habitación huele a papel viejo y café frío, con la particular quietud de un lugar donde se hace un trabajo serio, que es probablemente la razón por la que ella lo evitaba. Se paró en el umbral, sin entrar del todo, con una mano en el marco. Y lo soltó sin preámbulos, como hace la gente cuando ha ensayado. Me voy a Calder. Debí haberme ido hace mucho tiempo. No creo que alguna vez te haya amado de verdad, Declan. Siento si eso es difícil de escuchar. Dejé mi bolígrafo. No me puse de pie. No hablé. Sentí que las palabras aterrizaban como se siente el veredicto cuando ya se sabía el resultado. No sorpresa exactamente, sino una especie de finalidad que se asentaba en mi pecho como una piedra cayendo en agua quieta. 11 segundos. Los conté. Ella llenó el silencio. Siempre llenaba los silencios. Di algo, por favor. Cualquier cosa. Te escuché. Ella esperó más. No hubo más. Mis manos estaban firmes sobre el escritorio. El papel crema frente a mí, Legalbon, del tipo con una ligera veta que se puede sentir con el pulgar, ya tenía la primera línea escrita. Ella lo dijo a las 9:47 un martes. Había empezado la carta antes de que ella entrara, no porque supiera que venía, sino porque había sabido durante 8 meses que cuando finalmente lo dijera, querría un registro. Abrí mi laptop mientras ella seguía de pie en el umbral. La carpeta ya estaba en el escritorio, archivada bajo un nombre que había elegido 8 meses atrás. Notas de consultoría Beston C., 41 páginas. Había escrito la primera página la mañana después de que olí cedro y colonia sintética en el cuello de Vivian un martes. Y ella me dijo que había estado en una cena con un cliente. Yo tampoco dije nada entonces. Simplemente empecé a contar. Ella oyó el teclado y dijo, «Eso es todo». ¿Solo vas a quedarte sentado ahí? Estoy trabajando. Siempre estás trabajando. Uno de nosotros lo estaba. La oí subir las escaleras, abrir cajones, el sonido particular de alguien empacando con un propósito en lugar de con dolor. Sin dudar entre las selecciones, sin sentarse al borde de la cama para reconsiderar. Ella ya había decidido. Había decidido hace mucho tiempo. Simplemente me estaba informando ahora. La forma en que se informa a una compañía de servicios que se va a cambiar la dirección del servicio. Abrí un segundo documento, un borrador de correo electrónico para Silvia Akefer. Asunto, retención. Urgente. Empecé a escribir. La puerta principal se cerró a las 10:04. Anoté la hora en el documento. Luego seguí escribiendo. Aquí está la cuestión de ser un profesor de Derecho que pasó 6 años como consultor JAG antes de la academia. Se entiende el proceso. Se entiende que la diferencia entre ganar y perder casi nunca radica en quién tiene el mejor argumento. Se trata de quien se preparó, quien documentó, quien entendió las reglas aplicables antes de que comenzara el juego. Calderón entró en mi entrada. 40 minutos después, oí el coche antes de verlo. El ralentí particular de un sedán alemán que cuesta más que el salario anual de un contratista civil, lo que me decía algo sobre cómo estaba manejando sus finanzas. Fui a la puerta principal. La abrí antes de que llamara. Él estaba en mi porche, bajo la luz del porche, con la sonrisa de un hombre que espera encontrar restos y ha venido a inspeccionarlos. Llevaba una chaqueta de carbón, el cuello abierto, cedro y algo sintético. Reconocí la colonia inmediatamente. Llevaba 8 meses reconociéndola. Declan, sin rencores,
hombre. Estas cosas pasan. Lo miré como miro una cita de caso que ya he desacreditado. No hostil, simplemente evaluado. Terminado. Sí, pasan. Dije. La carpeta estaba bajo mi brazo. Le dejé verla. Ella solo necesitaba coger unas cuantas cosas más, y pensé que ella se llevó lo que necesitaba. Mantengo mi voz en un tono normal. Debería saber que el ciclo de consultoría JAG se renueva en 6 semanas. Estaré en la base. La sonrisa se mantuvo por exactamente 2 segundos de más. Entonces algo detrás de sus ojos recalculó. Volvió a su coche sin decir una palabra más. Vi los faros salir de la entrada y desaparecer por Mercer Lane. Volví a mi escritorio. Doblé la carta manuscrita, la que empezaba con la hora las 9:47, y la arrugué con la uña a lo largo de una línea limpia. La archivé en una carpeta de Manila, escribí en la pestaña con tinta negra, Exhibit, le puse fecha, empecé una segunda carta. La carpeta etiquetada Beston C, Notas de Consultoría, tenía 41 páginas. Escribí la primera página hace 8 meses, la mañana después de que olí cedro y colonia sintética en el cuello de Vivian un martes, y ella me dijo que había estado en una cena con un cliente. Yo tampoco dije nada entonces. Simplemente empecé a contar. Gusti Vido ha sido dueño del bar Gustav Room en la Ruta 9 durante 31 años. Me deja entrar por la puerta lateral antes de abrir los miércoles por la mañana porque le ayudé a navegar una disputa con la Junta de Licores en 2011 y nunca ha olvidado un favor. Me puso un café delante sin que se lo pidiera. Negro, como yo lo bebo. Y luego deslizó una servilleta de cóctel doblada por la barra. La miré. Fibra húmeda de la barra en los bordes. La tinta ligeramente corrida donde el papel había absorbido humedad. 4 fechas, 2 horas, un nombre. Renata Bowen. 4 martes. Gus dijo que estaba puliendo un vaso que no necesitaba ser pulido. ¿Qué es lo que hace Gus cuando te está diciendo algo importante? Misma cabina de la esquina. Ella pediría un Campari que no bebía. Él hacía la parte de hablar. Anoté las fechas porque lo anoto todo. Vieja costumbre de cuando testifiqué en un caso de la Junta de Licores. 2009 testificaste en tu propio caso de la Junta de Licores. Testifiqué con precisión en mi propio caso de la Junta de Licores. Hay una diferencia. Él dejó el vaso. No eres el primer tipo en sentarse en ese taburete, amigo. Calder Beston se sentó hace 6 años. Mujer diferente, misma historia. ¿Qué le pasó a ella? Nada bueno. Tomé la servilleta. La doblé por su pliegue existente y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. La veta del papel era diferente a la del papel legal bond. Más suave, más absorbente, del tipo que retiene una impresión en lugar de una firma. Pero aguantaría. ¿Todavía está en Kellerton? Pregunté, hasta donde yo sé. Esa tarde, conduje hasta Kellerton. El apartamento de Renata Bowen estaba en el 3er piso de una victoriana convertida en Alderman Street. El tipo de edificio donde los pasillos huelen a la cocina de otras personas, y el ascensor tiene un cartel de fuera de servicio, que parece haber sido impreso en 2017. Llamé una vez. Ella abrió la puerta antes de que yo terminara. Profesor Mercer, dijo ella. No fue una pregunta. Usted revisó mi página de la facultad. Yo revisé su página de la facultad, su historial de consultoría JAG, y los 3 artículos publicados que tiene sobre responsabilidad de contratistas. Ella se hizo a un lado para dejarme entrar. He estado esperando que alguien llamara a esa puerta durante 6 años. Su apartamento tenía la cualidad particular de un espacio que nunca estuvo completamente desempacado. No porque ella fuera transitoria, sino porque nunca se había decidido completamente a quedarse. Cajas de cartón a lo largo de una pared, muebles dispuestos funcionalmente en lugar de cómodamente. Un archivador en la esquina con una cerradura de combinación. Ella lo abrió sin dudar. El sobre de Manila que puso sobre la mesa era grueso, organizado, con pestañas. Él presentó una queja falsa de recursos humanos contra mí cuando intenté terminarlo, dijo. No se sentó. Se mantuvo de pie con los brazos cruzados, no a la defensiva, contenida.
Ambiente de trabajo hostil, dijo. Yo era el ambiente hostil. Ella empujó el sobre hacia mí. Guardé todo. Lo guardé porque sabía que lo volvería a hacer. Solo que no sabía a quién. Me miró por un momento, luego en voz baja. Usted va a estar bien. Abrí el sobre. Dentro, cadenas de correos electrónicos, copias de archivos de recursos humanos, 2 declaraciones de testigos de colegas, una línea de tiempo. Ella misma lo había construido con la precisión de alguien que entendía que la memoria sola no sería suficiente. Había documentado fechas, horas, ubicaciones. Había guardado recibos. Reconocí la metodología. Era la mía. ¿Cómo supiste que lo haría de nuevo? Pregunté. Porque hombres como Calder no tienen aventuras. Tienen patrones. Finalmente se sentó frente a mí en la mesa. La aventura es solo la parte visible. El patrón es lo que hay que documentar. Pasé 2 horas con Renata Bowen. Cuando me fui, tenía copias de todo. Ella conservó los originales. Acordamos eso sin discutirlo. Ella necesitaba seguir siendo la fuente principal. Yo era la corroboración. En el coche de vuelta, pensé en las 41 páginas de mi escritorio y en cómo estaban a punto de convertirse en 63. Sylvia Akefer me llamó el jueves. La había contratado la noche que Vivien se fue. El correo electrónico que redacté mientras Vivien hacía las maletas había estado esperando en la bandeja de entrada de Sylvia cuando llegó a su oficina el miércoles por la mañana. Sylvia es la mejor abogada de divorcios del condado de Houshan, lo que significa que es precisa, sin sentimentalismos y cobra en consecuencia. Las cuentas conjuntas están documentadas, dijo. La firma conjunta del préstamo comercial está en la divulgación. El patrimonio neto de la vivienda conyugal está totalmente registrado. El abogado de Vivien va a tener un lunes por la mañana muy malo. Bien, Declan. Ella aún no lo sabe, ¿verdad? Ella lo sabrá. Hubo una pausa en la línea. Pude oír a Sylvie tomando nota. Su abogada es Gretchen Hall. Tiene fama de aperturas agresivas. Conozco la reputación de Gretchen. Entonces sabes que va a llegar con fuerza y rapidez antes de haber leído el expediente completo. Cuento con ello. La oficina de la doctora Lena Puit está en el 3er piso del centro de asesoramiento de Houshan. Paredes de color gris neutro, 2 sillas en ángulo para que ninguna se enfrente directamente a la otra, una pequeña ventana que da a una estructura de estacionamiento. Sylvia me había derivado ostensiblemente para un asesoramiento de adaptación. Digo ostensiblemente porque ella vio el propósito de la visita en los primeros 6 minutos de nuestra primera sesión. Ella me observaba, no de la manera en que los terapeutas te observan cuando esperan que digas algo. La forma en que un lector observa un texto cuando busca el argumento subyacente al argumento. Luego dijo, usted no está aquí porque está de duelo. No, usted está trazando un mapa. Prefiero pensarlo como preparación de un caso. Estoy segura de que sí. Ella tomó una nota, no en una libreta. Escribió en un delgado diario de cuero, del tipo con cierre. Hay una línea, señor Mercer. No la ha cruzado. Me gustaría ayudarle a mantenerse en el lado correcto de ella. Por eso mismo estoy aquí. Ella me miró por un momento. Luego escribió algo más. Entendí lo que estaba haciendo, estableciendo un registro contemporáneo del estado psicológico. Las notas de un terapeuta están fechadas, con sello de tiempo, admisibles en ciertos procedimientos como evidencia de intención y competencia mental. Si alguien más tarde intentara caracterizar mis acciones como una obsesión vengativa en lugar de una respuesta legal medida, las notas de Puit dirían lo contrario. Ella sabía que yo sabía esto. Yo sabía que ella lo sabía. Procedimos de todos modos porque la otra cosa que era cierta, la cosa que ninguno de nosotros dijo en voz alta en esa primera sesión, era que realmente necesitaba hablar con alguien. No sobre estrategia, sino sobre los 11 segundos de silencio en mi estudio, sobre la forma en que Vivien se había parado en el umbral y no había entrado por completo, sobre el hecho de que había estado esperando que lo dijera durante 8 meses, y aún así aterrizó como una piedra. Puit me permitió tener ambas cosas a la vez. Esa era su habilidad. El viernes por la noche,
Calder me encontró en mi plaza de aparcamiento de la facultad. No estaba solo. El hombre que lo acompañaba era grande. No grande de gimnasio, grande de construcción. El tipo de cuerpo que proviene del trabajo físico real en lugar del ejercicio deliberado. Llevaba una insignia de contratista de Fort Howshan en un cordón y estaba ligeramente detrás y a la izquierda de Calder, de la manera en que los hombres se paran cuando son la puntuación de la oración de otra persona. Estaba abriendo mi coche cuando oí los pasos. Me giré. Necesito que entiendas algo. Calder se acercó. Dentro de la distancia cómoda para una conversación. Fuera de la distancia cómoda para cualquier otra cosa. Lo que sea que creas saber sobre mi contrato, deberías pensar en lo que le pasa a un profesor que presenta quejas falsas contra un contratista federal. No he presentado nada. Mantuve mi voz medio tono por debajo de lo normal aún. El hombre grande dio un paso adelante. Yo no retrocedí. Él me empujó con una mano en el hombro, con suficiente fuerza para moverme. Chocé contra la puerta del coche. El borde metálico me golpeó en el omóplato. Me enderecé la chaqueta. Miré al hombre grande con la expresión de alguien a quien le acaban de entregar un regalo. Gracias, dije. Eso ya está documentado. Levanté mi teléfono y fotografié la insignia del contratista antes de que cualquiera de ellos procesara lo que estaba haciendo. El hombre grande intentó agarrar el teléfono, su mano se cerró sobre mi muñeca. Aquí hay algo que nunca le he mencionado a nadie excepto a Gus, que no cuenta. Entrené judo durante 3 años a principios de mis 30, después de mi primer despliegue JAG, no de forma competitiva. Solo porque quería entender cómo se mueven los cuerpos en conflicto, de la misma manera que quería entender cómo se mueven los argumentos en un tribunal. Se aprenden los puntos de apoyo. Se aprende lo que se dobla y lo que no. La muñeca del hombre grande se dobló en una dirección que las muñecas prefieren no ir. Breve, suficientemente controlado. Él retrocedió. Calder se quedó mirando. Estaré en la base el martes, dije, como estaba previsto. Entré en mi coche. Me dolía el omóplato donde la puerta me había golpeado, y también lo anoté. Ubicación, hora, testigos presentes, número de placa que había fotografiado. Lo añadí al archivo cuando llegué a casa. Esa noche, Marin llamó desde el teléfono de su madre. ¿Puedo volver a casa? Sí, dije. Sin pausa. Ella le dijo que nos ajustaríamos. La voz de Marin era cuidadosa. No frágil. Cuidadosa, como se pone cuando ha decidido algo y elige sus palabras a su alrededor. Por teléfono, estaba justo ahí. Los niños se adaptarán. No te preocupes por Marin. Sostuve el teléfono y miré las estanterías de nogal frente a mi escritorio, el olor a papel viejo, el café frío. Papá, ¿qué estás haciendo? Mi trabajo, dije. Un largo silencio. Luego, de acuerdo. Un colega mío, el profesor Oai, mencionó Single.com durante el almuerzo esa semana, de forma casual. Como la gente menciona algo que cambió su vida sin querer que suene como si hubiera cambiado su vida. Él se había divorciado hacía 2 años y dijo que la evaluación de valores de la aplicación había sido lo más honesto que había hecho después de que todo se derrumbara. ¿Ves quién es alguien antes de ver cómo luce?, dijo. Suena clínico. Es todo lo contrario. Escuché a medias. Lo archivé en algún lugar de mi mente. Como se archiva una cita de un caso que aún no se está listo para usar. El lunes por la mañana, la abogada de Vivian, Gretchen Hall, con fama de aperturas agresivas, llamó a Silvia a las 8:14 de la mañana. Silvia me reenvió el mensaje de voz. La voz de Gretchen no era agresiva. Era la voz de alguien que acababa de abrir un expediente y encontró algo dentro que ella no había puesto. La casa, las cuentas, dijo Gretchen, Dios mío, ¿qué le dijo ayer? Silvia me llamó inmediatamente después. Nada, le dije. No le dije nada. Le dije todo al papeleo. La revista de Derecho de Howshan publica 4 números al año. El número de otoño salió en línea un jueves por la mañana a las 8 de la mañana. El sitio web de la revista, los feeds de las bases de datos académicas, la distribución por correo electrónico a los 347 suscriptores de la lista institucional.
A las 9:15, 3 oficinas JAG habían descargado el artículo. Sé esto porque Petra Basile me llamó a las 9:22. Permítanme retroceder. El artículo, cláusulas de moralidad y patrón institucional, responsabilidad y acuerdos con contratistas gubernamentales, había sido aceptado para su publicación 4 meses antes. Lo había presentado 2 semanas antes de que Vivian se parara en mi puerta y me dijera que nunca me había amado de verdad. La investigación había durado 14 meses. El estudio de caso anónimo en el centro del mismo describía a un contratista civil en una instalación militar, 2 incidentes documentados con colegas femeninas, un patrón de quejas de recursos humanos por represalias y los modos de falla institucional que permitieron que el patrón continuara. Fue revisado por pares. Estaba anotado con un estándar que sobreviviría a un desafío federal. Cada afirmación estaba respaldada por documentación que había obtenido legalmente y citado legalmente. Había sido paciente. La comandante Diane Aldis, oficial de contratos JAG en Fort Ocean, leyó el artículo durante su sesión informativa del martes por la mañana. Sé esto porque Petra me lo dijo más tarde y Petra lo había oído de la asistente de un miembro del personal del Congreso que lo había mencionado en un contexto que dejaba claro que el artículo viajaba más rápido de lo que viajan los artículos de revistas jurídicas. La comandante Aldis lo leyó, lo dejó sobre su escritorio, no lo volvió a coger durante 40 minutos. Luego sacó los archivos de contratistas relevantes ella misma. Ella no me llamó. No necesitaba hacerlo. La llamada de Petra llegó a las 9:22. 3 oficinas JAG lo descargaron en las primeras 6 horas, dijo. Eso no ocurre con los artículos de revistas jurídicas, Declan. No, no ocurre. Hay algo que debas saber. Todo está en las notas a pie de página. Petra Basile ha sido la editora de la revista de Derecho durante 4 años. Es precisa con el lenguaje de la manera en que las personas que han sido quemadas por un lenguaje impreciso se vuelven precisas, no pedantes, exactas. Lee las notas a pie de página de la misma manera que otras personas leen el texto principal, por eso es buena en su trabajo y por eso le confié este artículo. Leí las notas a pie de página, dijo. Otra pausa. Invítame a un café alguna vez. Tengo preguntas. Tengo respuestas. Lo sé. El tono de su voz no era exactamente admiración, más bien reconocimiento. La forma en que suenas cuando has estado leyendo el trabajo de alguien durante años y de repente entiendes algo sobre la persona detrás del trabajo que el trabajo mismo no podía decirte. Jueves, la sala de profesores después de las 2. Jueves me viene bien. Debo decir algo sobre Petra aquí porque ella importa en esta historia de una manera que no entendí completamente en ese momento. Tiene 39 años. Llegó al derecho académico después de 7 años como litigante de derechos civiles en Atlanta, lo que dejó después de un caso que salió mal de maneras que no fueron su culpa, pero que ella llevó de todos modos. La forma en que las personas de principios llevan cosas que no son su culpa. Tiene la costumbre de presionar la uña del pulgar contra el labio inferior cuando está pensando, lo cual noté porque noto los hábitos físicos específicos de la misma manera que noto el lenguaje específico. Te dice algo sobre cómo una persona procesa. No era una distracción. No era una recompensa. Era una persona que leía notas a pie de página y hacía preguntas y las decía en serio. Vivian llegó a 14 Mercer Lane el miércoles por la tarde. Todavía tenía una llave. La cita con el cerrajero era el jueves. Yo estaba en una llamada con Silvia cuando oí la puerta principal. La oí pasar por la casa, el salón, la cocina, el pasillo, cada habitación en secuencia, y el ritmo aumentando. No un recorrido, una búsqueda. Ella buscaba señales de transición que no estaban allí. La habitación de Marin estaba exactamente como siempre había estado. Nada empacado, sin cajas, sin evidencia de que me hubiera preparado para una configuración diferente de esta casa porque no lo había hecho. Marin se quedaba. Eso estaba decidido. Vivian llegó a mi estudio. Todavía estaba en la llamada. No esperó. Barrió una pila de expedientes del rincón de mi escritorio. 40 páginas de investigación, una taza de café, una foto enmarcada de Marin de 8 años. La foto cayó al suelo. El marco se agrietó. El sonido de ello, ese crujido específico del cristal barato cediendo,
Me traspasó de una manera que nada más en las 2 semanas anteriores lo había hecho. Terminé la llamada. Congelaste las cuentas. Congelaste todo. Gretchen dice, no puedo tocar el patrimonio de la casa. No puedo tocar el préstamo comercial. No puedo. Vivien, no me vi bien. Hiciste esto a propósito. Tenías todo esto listo antes de que yo siquiera. Sí. La sílaba única la detuvo. Me miró fijamente. Su pecho se movía rápido. Se había ajustado el pendiente 2 veces desde que entró por la puerta. Había notado el pequeño aro dorado que llevaba cuando estaba nerviosa. Girándolo en el lóbulo sin parecer saber que lo estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo? Su voz había bajado. Suficiente. Eres un monstruo. Soy un profesor. Me preparo. Recogí el marco de fotos roto. Lo puse de pie sobre el escritorio. El cristal se había fracturado en diagonal sobre mi cara en la foto. 8 años, desdentada, sosteniendo un pez que había pescado en la casa del lago. Miré la grieta. El cerrajero viene el jueves. Llévate lo que necesites antes de entonces. Ella tiró un pisapapeles a la estantería, un pesado cristal, un regalo de un estudiante, una inscripción de la clase de 2019 en la base. Golpeó el tercer estante y derribó una hilera de libros de casos. El sonido fue enorme en la pequeña habitación. Los libros de casos no caen en silencio. Ella se fue. La puerta principal no se cerró. Castigó el marco. Me senté en silencio por un momento. El olor a papel viejo, café frío, una hilera de libros de casos en el suelo. La foto agrietada de Marin de pie sobre el escritorio. Recogí los libros de casos uno por uno y los volví a colocar en su orden. Calder vino al edificio de la Facultad de Derecho a la mañana siguiente. No a la base, no al aparcamiento, al edificio. Yo estaba en la escalera bajando del tercer piso cuando él entró por la puerta de incendios subiendo. La escalera de hormigón amplificaba todo. Su respiración, sus pasos, el sonido de la puerta metálica que se enganchaba en su bisagra neumática. Durante 3 segundos, estábamos a 4 pies de distancia en un espacio sin salidas, excepto las direcciones de donde habíamos venido cada uno. Él buscó el cuello de mi chaqueta. Yo me hice a un lado. Su impulso lo llevó a la barandilla. No fuerte, pero suficiente para romper su agarre. Se recuperó y se giró. Retira ese artículo. Llama a la revista. Todavía tienes tiempo. Ha sido revisado por pares y publicado. Necesitaría un comité de retractación. Me ajusté el cuello. Eso lleva 8 meses como mínimo. Te voy a quemar. Calder. Mantuve mi voz casi suave. La forma en que mantienes tu voz cuando le explicas algo a alguien a quien no le va a gustar la explicación, pero que necesita escucharla claramente. La oficina JAG ya tiene los archivos. Yo no lo envié. ¿Entiendes eso? Escribí un artículo académico. La oficina JAG lo leyó. Esos son 2 eventos separados. Se quedó allí un momento. El zumbido fluorescente de la escalera, el tipo de sonido institucional que hace que el silencio sea más fuerte, llenó el espacio entre nosotros. Luego me empujó y bajó las escaleras. Lo vi irse. Luego seguí hasta mi oficina, me senté y terminé de calificar un examen de contratos. 22 trabajos. Les di la misma atención que siempre les daba. El trabajo no se preocupa por lo que sucede en tu vida personal. Y siempre he encontrado eso clarificador en lugar de frustrante. Marin entró en mi estudio esa tarde y dejó el teléfono de Vivian en mi escritorio. La pantalla encendida. El nombre de Calder visible en la parte superior de un hilo de mensajes de texto. Ella no dijo nada. No tuvo que hacerlo. El mensaje más reciente de Vivian a Calder decía, los niños se adaptarán. Siempre lo hacen. No te preocupes por Marin. Marin se dio la vuelta y salió. Me quedé sentado con eso un rato. La pantalla del teléfono se atenuó, luego se oscureció. Aquí está la cosa sobre Marin.
Tiene 14 años y es tranquila y observadora y procesa las cosas lenta y completamente, de la misma manera que yo proceso las cosas. No expresa sus sentimientos. Los retiene hasta que sabe lo que son. Y luego actúa sobre ellos con una precisión que reconozco porque la crié y también porque le salió naturalmente, de la misma manera que ciertas cosas son enseñadas y heredadas. Ella me había traído el teléfono. No había dicho nada al respecto. Simplemente lo había puesto donde yo pudiera verlo y se había ido. Ese fue el cambio de lealtad. No un discurso, no una confrontación, solo un teléfono sobre un escritorio. Pensé en el concepto de Singleton.com que hoy había mencionado. Compatibilidad de valores. La idea de que ves quién es alguien antes de ver cómo luce. Abrí un navegador y leí al respecto durante 6 minutos. La evaluación de valores, cómo funcionaba el algoritmo, la filosofía detrás de él. Pensé en 15 años de un matrimonio que había parecido exactamente correcto desde afuera. Cerré el navegador. No estaba listo, pero el concepto me entristecía de manera diferente ahora, como una frase de un estatuto que de repente se aplica a un caso que había estado malinterpretando. El jueves por la mañana, Silvia llamó a las 7. La autorización de Calder ha sido señalada, dijo. Pendiente de revisión de conducta. Oficina de la mayor Aldis. Una pausa. Declan, ¿presentaste algo? No, dije, publiqué algo. Una larga pausa. Eso es lo mismo, dijo. No, dije, realmente no lo es. Pasaron 3 semanas. La trampa se estaba cerrando. Y lo que sucede cuando una trampa se cierra es que la persona atrapada suele empeorar las cosas al forcejear. La suspensión de la autorización de Calder se había formalizado en la segunda semana. Sin ingresos, sin credencial de acceso. Un archivo de patrón de conducta con los nombres de 2 mujeres. La documentación de Renata se había fusionado con la revisión de la mayor Aldis a través del tipo de alquimia burocrática que ocurre cuando un artículo revisado por pares proporciona a un oficial de contratación el marco para conectar puntos que ya había estado examinando por separado. Supe de la suspensión a través de Silvia, quien lo supo a través de un contacto en la oficina administrativa de JAG. No lo celebré. Lo anoté en el expediente. Calder condujo hasta mi casa un miércoles por la noche a las 10 de la noche. Yo estaba en la entrada sacando la basura, la tarea doméstica ordinaria, el tipo de cosas que se hacen en piloto automático. Oí el coche antes de verlo, el sedán alemán, el mismo ralentí. Los faros barrieron el rosal muerto al final de la entrada. Vivien lo había plantado en el 2.º año de matrimonio, y había muerto en el 4.º año, y ninguno de nosotros lo había quitado nunca. Siempre había tenido la intención de hacerlo. Calder salió de su coche. La luz del porche estaba encendida. Pude verlo claramente. Llevaba de nuevo la chaqueta de carbón, pero ahora se veía diferente. No usada con intención, sino cogida sin pensar. Se quedó a 10 pies de distancia. Su mano derecha estaba en su cadera, y la pistola en su cinturilla era visible. No desenfundada, solo visible. La forma en que se hace algo visible cuando se quiere que alguien sepa que está ahí. Dejé la bolsa de basura. Mis manos estaban bajas, abiertas, completamente quietas. El aire nocturno era lo suficientemente frío como para que yo pudiera ver su aliento. Me lo quitaste todo. Tenías un expediente de patrón de conducta antes de que yo supiera tu nombre. Mi voz bajó al registro que uso cuando una sala de audiencia se tuerce. No más fuerte, más baja, más lenta. Renata Bowen construyó ese expediente hace 6 años. Yo lo encontré. Esas son 2 cosas diferentes. Podría terminar esto ahora mismo. Calder, eres un contratista legal. ¿Sabes lo que la amenaza a un testigo de consultoría federal añade a una revisión de conducta abierta? Hice una pausa y sabes que estoy grabando esto. No lo estaba. Mi teléfono estaba dentro, en la encimera de la cocina, pero Calder no lo sabía. Y en los 10 segundos que siguieron, lo observé calcular si era cierto. 12 segundos. Los conté. Luego volvió a su coche. Entré, cerré la puerta y llamé a la línea de policía no urgente.
Presenté un informe, describí el arma, la distancia, las palabras exactas. El oficial al teléfono me lo leyó 2 veces para confirmar la exactitud. Le di las gracias y añadí el número de informe al dossier. Luego me senté en mi escritorio y pensé en la versión no redactada del expediente, la que nunca había presentado en ningún lugar, la que contenía la documentación adicional que Renata me había dado y que yo había complementado con mi propia investigación. La versión que acabaría con la carrera de Calder, no solo en Fort Houston, sino en la contratación federal por completo, sin apelación, sin recurso. El accidente ocurrió la noche siguiente. Volvía a casa de la oficina de la doctora Puit en la Ruta 9, la sesión de las 6 de la tarde, la que había empezado a programar porque el horario del martes por la mañana chocaba con un seminario. El semáforo en la intersección de la Ruta 9 y Kellerton acababa de ponerse en verde cuando un camión se saltó el rojo opuesto y golpeó mi cuarto trasero. El impacto fue un sonido antes de ser una sensación. Un denso estruendo metálico, del tipo que atraviesa el cuerpo en lugar de entrar en él. Luego el coche se movió de lado, el volante inútil durante medio segundo, el arcén de la carretera acercándose rápidamente. Giré el volante. El coche se detuvo en el arcén de grava con el motor aún en marcha. Me quedé sentado allí, con las manos en el volante, el motor tic-taqueando mientras se enfriaba, 45 segundos. En esos 45 segundos, pensé en el archivo sin editar en mi escritorio. La versión que no había enviado, la que acabaría con Calder sin apelación. Pensé en lo fácil que sería. Un correo electrónico, un soplo anónimo a la dirección federal correcta, y todo el peso de lo que documenté caería sobre él sin mi nombre adjunto. Pensé en la voz de la doctora Puit. Hay una línea, señor Mercer. No la ha cruzado. Pensé en la foto rota de Marin en mi escritorio. El otro conductor llamó a mi ventana. Era joven, de 20 y tantos, con el teléfono en la mano, con la mirada de alguien que había estado enviando mensajes de texto y lo sabía y tenía miedo. Su tatuaje motivacional era visible en su muñeca mientras presionaba la mano contra el cristal. Sigue adelante en letras mayúsculas. Lo miré por un momento. Al menos uno de nosotros estaba inspirado. Salí del coche. Intercambié información del seguro. Llamé a Silvia desde el arcén de la Ruta 9 y le conté el incidente. Y ella dijo, ¿estás herido? Y yo dije, no. Y ella dijo, bien, porque te necesito funcional para la audiencia preliminar. Y yo dije, ¿cuándo? Y ella dijo, dentro de 2 semanas. Conduje a casa con el cuarto trasero haciendo un sonido que no había hecho antes. No presenté el archivo sin editar esa noche, pero lo guardé. La feria de ciencias de Theo fue un viernes por la noche. El gimnasio de Houston Prep olía a cera de suelo y al dulzor particular de unos 40 proyectos que involucraban plantas, agua y variables controladas. Theo había pasado 3 semanas en su proyecto sobre patrones de mareas. Un modelo físico con una bandeja de agua, una fuente de luz que representaba la luna y un gráfico dibujado a mano que era más preciso de lo que necesitaba ser para un niño de 11 años. Me había pedido que revisara sus cálculos 2 veces. Ambas veces estaban correctos. Yo estaba de pie junto a su proyecto cuando Vivian entró por la puerta del gimnasio. Ella había estado con Calder. Pude darme cuenta por la cualidad específica de su agitación, la forma en que se movía cuando había estado absorbiendo la ansiedad de otra persona y no tenía dónde ponerla. Había estado bebiendo, no mucho, pero lo suficiente como para quitar el filtro entre lo que sentía y lo que decía. Me encontró en 40 segundos. El gimnasio no era grande. Fuiste a Renata Bowen. Su voz tenía un volumen que hizo que los 3 padres más cercanos retrocedieran. Desenterraste a una mujer de hace 6 años y la usaste contra él. Eso es lo que eres. No dije nada. Theo miró sus zapatos. Di algo. Me debes algo. 15 años, Vivian. Mi voz era una puerta cerrada. Theo trabajó 3 semanas en ese proyecto. No lo hagas. Ella barrió el panel de exhibición de Theo de la mesa. El sonido que hizo al golpear el suelo del gimnasio fue específico y terrible. El sonido particular de algo hecho por un niño siendo destruido por un adulto a quien no le importaba el costo. Gráficos de mareas por todas partes. La bandeja de agua volcada.
3 padres retrocedieron, uno dio un paso adelante. Theo se agachó y recogió su panel sin mirar a su madre. Lo recogió con cuidado, como se recoge algo que te importa. Vivien me agarró del brazo. Me quité su mano de mi brazo como se quita algo que no te pertenece. No bruscamente, simplemente por completo. Gareth, el entrenador de fútbol de Theo, se interpuso entre nosotros. Es un hombre grande con la particular quietud de alguien que ha entrenado a niños durante 20 años y sabe cómo ocupar espacio sin escalarlo. Vivien lo empujó. Gareth no se movió. Una maestra cerca de la puerta estaba hablando por teléfono. Vivien miró el gimnasio. 40 padres, todas las caras giradas hacia ella, el silencio específico de la gente que está presenciando algo que recordará. Y algo en su rostro cambió. No remordimiento exactamente, reconocimiento. El reconocimiento de alguien que acaba de entender cómo luce desde afuera. Ella se fue. 40 personas la vieron irse. Me agaché junto a Theo y le ayudé a rearmar el panel de exhibición. La bandeja de agua estaba agrietada, pero el gráfico estaba intacto. ¿Está arruinado?, pregunté. Theo lo examinó con la atención concentrada que dedica a las cosas que le importan. No, dijo. Los datos siguen siendo correctos. Volvió a colocar el gráfico en el panel. Luego me miró con una expresión que reconocí, la misma expresión que había visto en el espejo la mañana después de que olí cedro y colonia sintética en el cuello de Vivien por primera vez y decidí empezar a contar. ¿Podemos ir a casa después?, dijo. Sí, dije, podemos ir a casa. Petra y yo tomamos café el jueves después de las 2. Ella vino a la sala de profesores con una copia impresa del artículo, su copia anotada en 3 colores de tinta. La puso sobre la mesa entre nosotros. Las notas a pie de página, dijo. La nota a pie de página 37 cita una revisión administrativa JAG de 2018 que nunca se hizo pública. ¿Cómo la accedió? Solicitud de FOIA 2021. Me llevó 11 meses. Ella presionó su uña contra su labio inferior. Usted presentó la solicitud de FOIA en 2021. Sí. El artículo fue presentado hace 4 meses. Sí. Así que, empezó a construir este caso 3 años antes. Se detuvo. Me miró con la expresión de alguien que está recalculando. ¿Cuánto tiempo supo del patrón? 3 años. ¿Y de Vivien específicamente? Tomé mi café. 8 meses. Ella se quedó en silencio por un momento. No un silencio incómodo. El silencio de alguien procesando algo cuidadosamente antes de responder. El artículo va a ser citado en la revisión de conducta, dijo. Usted lo sabe. Lo sé. ¿Y se siente cómodo con eso? Me siento cómodo con que la información precisa se use apropiadamente. Me miró durante un largo momento. Luego dijo, pasé por algo similar, no un cónyuge, sino un socio principal en el bufete de Atlanta. Él también tenía un patrón. Lo documenté durante 2 años y luego me fui porque pensé que irme era suficiente. Ella tomó su café. No fue suficiente. Se lo hizo a alguien más 6 meses después. Lo siento. No te lo digo por simpatía. Te lo digo porque entiendo lo que construiste. Dio un golpecito en el artículo anotado con un dedo. Esto es mejor que irse. Volví a pensar en Single.com esa noche, no en la aplicación específicamente, sino en lo que hoy había dicho al respecto. La evaluación de valores. Saber quién es alguien antes que cualquier otra cosa. Pensé en sentarme frente a Petra en la sala de profesores y en la cualidad particular de una conversación con alguien que lee notas a pie de página y se toma en serio las preguntas que hace. No estaba listo, pero estaba más cerca. La audiencia preliminar era en 2 semanas. La revisión de conducta de Calder estaba en curso. Su autorización estaba suspendida. Sus ingresos se habían ido. La mujer por la que había dejado su vida anterior estaba viendo cómo su propia posición legal se deterioraba a medida que se acumulaban las presentaciones de Silvia. La maquinaria social de Housian, los eventos escolares, el vecindario,
los círculos profesionales, habían procesado lo que sucedió en la Feria de Ciencias de Teo y emitido un veredicto sin que se les pidiera. Y en algún lugar de mi estudio, en una carpeta de Manila etiquetada como Exhibita, una carta que comenzaba con la hora las 9:47 esperaba convertirse en el párrafo de apertura de algo que aún no había terminado de escribir. La audiencia preliminar era en 2 semanas. No le tenía miedo. La mañana de la audiencia preliminar, me desperté a las 5:30 y preparé café en una cocina que había sido reorganizada durante las últimas 3 semanas. No por mí, sino por Marin, quien en silencio había movido ciertas cosas a diferentes estantes sin explicar por qué. Y yo la había dejado, porque también era su cocina y ella la estaba convirtiendo en algo que funcionaba para las personas que realmente vivían en ella. Teo todavía dormía. Había estado durmiendo más tarde desde que Vivien se fue, lo que Puig dijo que era normal, el cuerpo recuperándose del estrés que había estado cargando. Lo dejé dormir. Me senté en la mesa de la cocina con el café y la carpeta de la audiencia y la revisé una vez más. No porque no lo supiera, sino porque el ritual de preparación es una cosa en sí misma, separada del contenido que se prepara. Silvia me enseñó eso en un contexto diferente hace años, cuando yo era un consultor JAG viéndola trabajar una moción previa al juicio. Lo revisas de nuevo, no para encontrar nueva información, sino para confirmar que la información que tienes está completa, que no falta nada, que la estructura se mantiene. La estructura se mantuvo. Silvia me recogió a las 7:45. Llevaba ropa gris oscura, que es lo que se pone cuando quiere que una habitación la tome en serio sin distraerse con nada más de ella. Me entregó un café del lugar de Kellerton Road sin que se lo pidiera. Gretchen va a empezar con el préstamo comercial, dijo, saliendo de la entrada. Lo sé. Ella va a argumentar que su firma conjunta en el negocio de diseño de Vivien constituye una empresa conjunta y que las cuentas deben tratarse como CEO mezcladas. Las cuentas nunca se mezclaron. El préstamo fue CEO firmado solo para fines de crédito. La cuenta de operaciones siempre estuvo solo a nombre de Vivien. Tengo 7 años de declaraciones de impuestos que muestran informes de ingresos separados. Lo sé. Gretchen también lo sabe. Ahora, ella no lo sabía el lunes. Silvia hizo una pausa en la intersección de la ruta 9. La misma intersección donde el camión había golpeado mi coche hace 2 semanas. La grava del arcén aún estaba alterada. Ella va a intentar otra cosa. ¿Qué? Todavía no lo sé. Eso es lo que me preocupa. El juzgado del condado de Houshan es un edificio de los años 70 que fue renovado a principios de los 2000 de una manera que lo hizo parecer más nuevo sin que se sintiera mejor. La sala 14 está en la planta baja. Fluorescentes en el techo, una sola mesa larga, el olor a alfombra vieja y la particular quietud institucional de una habitación donde se deciden cosas. He estado en habitaciones como esta cientos de veces. El olor siempre es el mismo. Después de un tiempo, dejas de notarlo y empiezas a notar todo lo demás. Vivien ya estaba allí cuando llegamos. Estaba sentada al otro lado de la mesa con Gretchen Hall, una mujer compacta de unos 50 años con el pelo plateado corto y la postura particular de alguien que ha estado en estas habitaciones tantas veces que las habitaciones ya no la afectan. Vivien llevaba el vestido azul que usaba para eventos profesionales, el que siempre había dicho que la hacía parecer seria. Estaba revisando su teléfono debajo de la mesa. Levantó la vista cuando entré. Asentí una vez, me senté. Gretchen comenzó con el préstamo comercial. Silvia la dejó terminar. Luego Silvia puso 7 años de declaraciones de impuestos sobre la mesa en orden y las revisó al ritmo de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Gretchen giró. Argumentó que la apreciación del valor de la vivienda conyugal había sido impulsada en parte por el trabajo de diseño de Vivien en la propiedad. Mejoras que ella había realizado como parte de su práctica profesional, que, según ella, debían ser acreditadas a su parte del patrimonio. Silvia puso una factura de contratista sobre la mesa. Las mejoras habían sido pagadas por la cuenta comercial de Vivien, lo que Vivien había deducido como gastos comerciales en sus impuestos durante 3 años consecutivos. No se puede reclamar una deducción comercial y al mismo tiempo reclamar crédito de patrimonio personal por el mismo gasto. Gretchen se quedó en silencio un momento. Vivien no. Revisaste mis declaraciones de impuestos, dijo. No a Gretchen, a mí.
Son declaraciones conjuntas, dije. Hasta el año pasado. Has estado construyendo esto durante. Se detuvo. Tenía la mandíbula tensa. El ajuste de pendientes de nuevo 2 veces rápido. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Vivien? Gretchen le puso una mano en el brazo. No, quiero saber. La voz de Vivian estaba controlada, pero sus manos estaban planas sobre la mesa, presionando hacia abajo. Me voy con mi ex, dijo mi esposa después de 15 años. Nunca te amé de verdad. Él solo asintió. Y al día siguiente, mi propia abogada llamó con la voz quebrada. La casa, las cuentas. Dios mío, ¿qué le dijo ayer? Ella se estaba citando a sí misma el mensaje de voz de Gretchen sin darse cuenta. Las palabras salían con la cadencia de algo que había estado rumiando durante semanas. ¿Qué hiciste? La miré por un momento. El fluorescente del techo zumbaba. La luz de la tarde entraba por la única ventana en largos y fríos paralelos a lo largo de la alfombra. No te dije nada ayer, dije. Le dije todo al papeleo hace meses. La sala estaba en silencio. Gretchen tomó una nota. Silvia tomó una nota. El oficial de audiencias, un hombre llamado Briggs, que tenía la expresión de alguien que había escuchado todas las versiones de esta conversación y estaba esperando la parte en la que algo nuevo sucediera, miró sus propias notas. Nada nuevo sucedió. La estructura se mantuvo. Paramos para almorzar a las 11:30. Silvia y yo comimos sándwiches en el pasillo del juzgado de pie. La luz de la tarde. Todavía era por la mañana, pero el pasillo captaba las ventanas del este de una manera que rayaba el suelo en largos paralelos independientemente de la hora. Hizo que el espacio se sintiera como algo entre una sala de espera y un veredicto. Ella no lo sabía, dijo Silvia, no una pregunta. Ella sabía que yo era metódico. Ella no sabía que había empezado. ¿Por qué no? Pensé en eso. Porque ella no pensó que le estaba prestando atención. Ella pensó que el estudio era solo a donde iba yo para estar ausente. Miré la luz en el suelo. Yo estaba prestando mucha atención. Renata Bowen llegó a la 1 de la tarde. Yo no le había dicho a Vivien que venía. Silvia la había citado como testigo de carácter para los procedimientos de revisión de conducta, que eran técnicamente separados de la audiencia de divorcio, pero que Silvia había arreglado para que se superpusieran de una manera que era completamente legal y completamente deliberada. Renata entró en la sala 14 llevando su sobre de Manila con el contenido del archivador de combinación organizado en el mismo formato con pestañas que me había mostrado en Kellerton. Se sentó. Abrió el sobre. Puso su contenido sobre la mesa con la precisión resignada de alguien que había estado esperando 6 años para hacer exactamente esto. Vivien miró a Renata, luego a mí. ¿La encontraste? Dijo Vivien. Gus la encontró, dije, yo solo conduje hasta Kellerton. Renata miró a Vivien con una expresión que no era de enojo, ni de triunfo, ni de tristeza. Era la expresión de alguien que ya ha procesado su dolor y ahora simplemente está completando una tarea. Él le hace esto a todo el mundo, dijo Renata. No se trata de tu esposa. Nunca lo es. Vivien miró los documentos sobre la mesa. Su mano se movió hacia su pendiente y se detuvo. La sesión de la tarde duró 2 horas. Al final, Gretchen Hall había solicitado un receso para revisar la nueva documentación. El oficial de la audiencia lo concedió. Silvia y yo salimos de la sala 14 al pasillo y nos quedamos bajo la luz rayada de la tarde. Eso es todo, dijo Silvia. Aún no, Declan. Aún no, dije. La revisión de Calder todavía está abierta. Ella me miró por un momento. El archivo sin redactar aún en la carpeta. ¿Vas a enviarlo? Pensé en los 45 segundos en el arcén de la ruta 9. El camión, el motor tic-taqueando, el tatuaje motivacional, la cuestión de dónde estaba la línea y si todavía estaba en el lado correcto de ella. Voy a dejar que el proceso termine, dije. Lo que envié es suficiente. La revisión JAG tiene todo lo que necesita. Y si no es suficiente, entonces lo reconsideraré. Recogí mi maletín, pero no creo que llegue a eso. Silvia me estudió.
Luego dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un buen abogado y uno peligroso? Dime. Un buen abogado sabe cuándo dejar de añadir al expediente. Ella recogió su propio maletín. Eres un buen abogado, Declan. Pensé en eso en el camino a casa. El papel crema del legal bond en mi estudio, la carpeta de Manila marcada como Exhibit, el archivo sin redactar en el cajón de abajo. La línea que Puig había nombrado en su neutral oficina gris. Me había acercado a ella. Sabía que sí. Los 45 segundos en el arcén de la Ruta 9, esos habían sido los más cercanos. La idea del correo electrónico anónimo. El peso completo de la documentación cayendo sobre Calder sin mi nombre adjunto había sido genuinamente tentadora de una manera que no esperaba y que no me gustaba del todo de mí mismo. No lo había hecho. Pero había querido hacerlo. Eso valía la pena saberlo. Valía la pena sentarse con ello. Valía la pena contárselo a Puig el martes. Marin estaba en la mesa de la cocina cuando llegué a casa. Haciendo la tarea. Theo estaba en el sofá viendo algo con auriculares. La cocina olía a la pasta que Marin había hecho con la receta que había encontrado en la parte trasera de un libro de cocina que había descubierto en un armario que había reorganizado. ¿Cómo fue? Dijo Marin. No levantó la vista de su trabajo. Bien, bien. Ella pasó una página. Theo hizo la pasta, yo supervisé. Huele bien. Está bien. Finalmente levantó la vista. Te guardamos un poco. Colgué mi chaqueta en el gancho junto a la puerta, me senté en la mesa de la cocina frente a mi hija, que tenía 14 años y era tranquila y observadora y había reorganizado los estantes de la cocina y hecho pasta y estaba haciendo la tarea a las 6:30 p.m. del día de la audiencia preliminar de divorcio de sus padres. Como si la estructura ordinaria de un día fuera en sí misma una forma de resistencia. Ella tenía razón en eso. Comí la pasta. Estaba buena. La oficina de la doctora Puig un martes por la mañana tiene una cualidad de luz particular. La ventana da al norte. Lo que significa que no hay sol directo, solo un gris ambiental constante que no cambia mucho entre estaciones. Llevaba 6 semanas viniendo aquí y ahora conocía la luz como se conoce en una habitación en la que se ha pasado mucho tiempo. Querías presentar el archivo sin redactar, dijo Puig. No una acusación, una observación. Sí. Pero no lo hiciste. No. Ella apretó su bolígrafo contra su labio inferior, una costumbre que había notado en nuestra segunda sesión. Cuéntame sobre los 45 segundos. Le conté el impacto, el silencio después, el motor tic-taqueando, la idea del correo electrónico, el soplo anónimo, la documentación completa cayendo sobre Calder sin mi nombre adjunto. La tentación de ello, no la ira específicamente. Sino la limpieza. La idea de que podría terminarlo por completo y permanecer técnicamente impecable. Técnicamente impecable, dijo Puig. Sí, pero no realmente impecable. No, no realmente. Ella escribió algo en su diario de cuero. ¿Qué te detuvo? Pensé en eso. La respuesta honesta no era el riesgo legal. Que era mínimo. La respuesta honesta no era la voz de Sylvie o el informe policial o el proceso al que me había comprometido. La respuesta honesta era un marco de fotos roto en un escritorio de nogal y el sonido de un niño recogiendo un gráfico de mareas de un suelo de gimnasio sin mirar a su madre. Theo recogió su panel, dije. Puig esperó. En la feria de ciencias. Cuando Vivian lo tiró, él lo recogió sin mirarla. Solo lo recogió y empezó a rearmarlo. ¿Y él dijo? Hice una pausa. Dijo que los datos seguían siendo correctos y eso te impidió presentar el archivo. No inmediatamente, pero se me quedó grabado. Miré la ventana orientada al norte. No quiero ser alguien que gana destruyendo. Quiero ser alguien que gana teniendo razón. Hice una pausa. Hay una diferencia. Sí, dijo Puig. La hay. Ella hizo otra nota. Luego levantó la vista. Va a tener un momento cuando el proceso termine y las consecuencias hayan aterrizado y no se va a sentir culpable. Exactamente. Algo adyacente a la culpa,
como si hubiera ido demasiado lejos, aunque no lo hizo. Sé que ese sentimiento no es evidencia de que hizo algo malo. Es evidencia de que es una persona que se toma en serio el peso de las consecuencias. Ella cerró el diario. Eso es lo que quiero que conserve. Lo conservé. La revisión de conducta de J.A.G. concluyó un jueves. Silvia me llamó a las 4 de la tarde. El contrato de Calder ha sido rescindido, dijo. Con causa. El hallazgo de patrón de conducta cubre tanto la documentación de Renata como los incidentes documentados en su artículo. Ha sido inhabilitado para la contratación federal por 5 años, pendiente de apelación. Una pausa. El plazo de apelación, dada la documentación, es esencialmente pro forma. No la ganará. Mínimo 5 años. La inhabilitación es revisable, no reversible. Necesitaría demostrar rehabilitación e interrupción del patrón, lo que requiere un historial limpio durante todo el periodo de 5 años. Otra pausa. También, aparentemente, no tiene ingresos, una autorización suspendida y una novia cuya propia posición legal acaba de complicarse considerablemente. Me quedé con eso un momento. Declan, ¿estás ahí? Sí. Miré las estanterías de nogal, el olor a papel viejo, el café frío, la foto de Marin en el marco reparado. Había reemplazado el cristal. El mismo marco. La grieta en el respaldo todavía apenas visible si se sabía dónde mirar. Sí, estoy aquí. La audiencia de acuerdo de divorcio es en 3 semanas. Gretchen ha señalado que está lista para negociar. Creo que van a venir con propuestas razonables. Deberían. Lo harán. La voz de Silvia tenía la cualidad particular que adquiere cuando está satisfecha con un resultado. No cálida exactamente, pero serena. Hiciste un buen trabajo, Declan. Hicimos un buen trabajo. Sí, dijo. Lo hicimos. Llamé a Gus después de colgar. Respondió al segundo timbrazo. Te invito a una copa, dije. Yo te la sirvo, dijo. Entra por la puerta lateral. La taberna de Gus un jueves por la tarde tiene 3 clientes habituales en la barra y el neón de pub haciendo su constante trabajo rosa en la ventana. Gus me puso un bourbon delante sin preguntar y se sirvió un café y se apoyó en la barra de la manera en que se apoya cuando está preparado para escuchar todo el tiempo que sea necesario. Le conté el resultado. Él asintió una vez. Bebió su café. La mujer de Kellerton, dijo. Renata, está bien. Testificó. Fue precisa. ¿Fue? Pensé en la forma en que Renata había puesto los documentos sobre la mesa. La resignada eficiencia de ello. Estaba lista. Ha estado lista durante 6 años. Bien. Gus volvió a llenar su café. ¿Sabes lo que siempre digo de los que guardan los archivos? ¿Qué? No los guardan por venganza. Los guardan porque saben que el mundo no te cree sin papeles. Dejó la cafetera. Tú tenías los papeles. Yo tenía los papeles. Me miró por un momento. ¿Vas a estar bien? Sí. Hice girar el vaso de bourbon en mis manos. La fibra húmeda del bar de la servilleta de cóctel que me había deslizado semanas atrás. 4 fechas, 2 horas, un nombre, todavía estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Doblada por su pliegue. La había estado llevando como se lleva algo que aún no se está listo para soltar. Sí, creo que sí. Bien. Fue al otro extremo de la barra para rellenar la cerveza de alguien por encima del hombro. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? Como si hubieras dejado algo. Él no volvió a mirar. Ya era hora. Me quedé con el bourbon un rato. El neón de pubs, el pasamanos pegajoso, los clientes habituales que habían estado viendo el mismo drama en diferentes taburetes de bar durante 30 años. Afuera, la ruta 9 hacía lo suyo de noche. Faros. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto. La particular calidad de una noche de entresemana al borde de una pequeña ciudad que no sabe que está siendo observada. Pensé en la carta en la carpeta de Manila marcada como Ixibita. La que comenzaba con la hora.
Pensé en las 41 páginas que se habían convertido en 63 y en el archivo sin redactar en el cajón de abajo que no había enviado y no enviaría, y en la línea que Puit había nombrado y de la que me había mantenido en el lado correcto. Apenas en el arcén de la ruta 9 con el motor tic-taqueando. Pensé en Theo diciendo que los datos seguían siendo correctos. Terminé el bourbon. Gus rechazó el dinero. Me fui a casa. La audiencia de conciliación duró 4 horas. Gretchen Hall se mostró razonable. Como había predicho Silvia. El CEO firma del préstamo comercial se resolvió limpiamente. Vivien asumió el saldo restante contra su parte de capital, lo que redujo su beneficio neto de la vivienda conyugal. Pero que Gretchen aparentemente había concluido que era el mejor resultado posible dadas las declaraciones de impuestos. Las cuentas conjuntas se dividieron según la fórmula que Silvia había propuesto hace 3 semanas. La vivienda conyugal pasó a mí. Y Vivien recibió un pago en efectivo por la diferencia de capital. Vivien se sentó al otro lado de la mesa y no me miró durante las primeras 2 horas. En la tercera hora, me miró una vez, una mirada larga y plana que no pude leer del todo. No irá, algo más complicado. La mirada de alguien que ha entendido algo sobre sí misma que hubiera preferido no entender. Le devolví la mirada. No dije nada. El acuerdo de custodia era la parte importante. Marin y Theo vivirían principalmente conmigo en 14 Mercer Lane. Vivien tendría fines de semana alternos y visitas acordadas. Esto era lo que ambos niños habían dicho que querían, por separado. Al mediador del Tribunal de Familia. El mediador había anotado sus preferencias en el informe con el lenguaje particularmente cuidadoso que usan los mediadores cuando los niños han sido claros sobre algo. El abogado de Vivien no había impugnado el acuerdo de custodia. Pensé en eso en el camino a casa. El hecho de que Gretchen no lo hubiera impugnado. O Vivien le había dicho que no lo hiciera o Gretchen había mirado el incidente de la Feria de Ciencias y había decidido que impugnarlo empeoraría las cosas. De cualquier manera. Fue el resultado correcto. Marin estaba en la escuela. Theo estaba en la escuela. Conduje a casa a una casa vacía y me quedé en la cocina por un momento. La cocina olía a la pasta que Marin había hecho. Los estantes que ella había reorganizado. La estructura ordinaria y reconfigurada de un hogar que se estaba convirtiendo en algo nuevo. Fui a mi estudio. Las estanterías de nogal. El olor a papel viejo. El café frío. La foto de Marin en el marco reparado sobre el escritorio. La carpeta de Manila marcada como Exhibita en el archivador. El archivo sin editar en el cajón inferior. Abrí el cajón inferior. Saqué el archivo sin editar. Lo sostuve por un momento. El peso de ello. El papel crema, la documentación precisa de todo lo que había decidido no usar. Luego lo puse en la trituradora, no porque fuera peligroso, no porque le tuviera miedo. Sino porque ya no lo necesitaba. Y guardar cosas que no necesitas es su propio tipo de peso. La trituradora funcionó durante 40 segundos. La escuché. Luego me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Tenía una reunión de la facultad a las 3:00. 14 trabajos que calificar. Un seminario que preparar para el jueves. El trabajo no se preocupa por lo que sucede en tu vida personal. Siempre he encontrado eso clarificador. Petra llamó al mediodía. Escuché que el acuerdo se concretó, dijo. Las noticias vuelan, pequeña facultad de Derecho. Una pausa. ¿Estás bien? Estoy funcional. Eso no fue lo que pregunté. Miré la taza de café vacía en mi escritorio. Estoy procesando. Creo que esa es la palabra correcta. Procesando. De acuerdo. Se quedó en silencio un momento. No un silencio incómodo, el silencio de alguien que piensa. Iba a preguntarte si querías cenar. No como. Quiero decir, solo cenar si quieres. Quiero, dije. Viernes. Viernes me viene bien. Me quedé con eso un momento después de colgar. La sensación particular de una puerta que se abre en lugar de cerrarse. No dramática, simplemente presente. Disponible.
Como una puerta está disponible cuando estás listo para cruzarla. No estaba del todo listo. Pero estaba más cerca de lo que había estado. Pensé en la evaluación de valores de SingedTune.com que Oay había descrito. La idea de saber quién es alguien antes que cualquier otra cosa. Pensé en Petra leyendo notas a pie de página en 3 colores de tinta y haciendo preguntas que decía en serio. Pensé en la sala de profesores y en la cualidad particular de una conversación con alguien que tiene su propia historia. Sus propias heridas, sus propias razones para preocuparse por la precisión. Abrí el navegador. Navegué a singleton.com. La evaluación de valores tardó 40 minutos. Preguntaba sobre lo que creía, por lo que había pasado. Lo que quería de una vida en lugar de una persona. Preguntaba sobre la honestidad y el fracaso y lo que había aprendido de ambos. Hacía preguntas que había estado rumiando en mi propia mente durante meses sin tener un marco para ellas. Las respondí honestamente, todas ellas. Incluidas las difíciles. Cuando terminé, la pantalla decía, tu perfil está siendo procesado. Te notificaremos cuando tus coincidencias estén listas. Cerré el portátil, fui a la reunión de la facultad, califiqué 14 trabajos, recogí a Theo de la escuela a las 3:30. Habló de un proyecto sobre corrientes oceánicas durante todo el camino a casa, la forma en que los patrones de mareas interactúan con los gradientes de temperatura. En lo que aparentemente había estado pensando desde la feria de ciencias. Estaba animado de la forma en que se pone cuando algo le ha llamado genuinamente la atención. Los datos de la feria eran correctos, dijo. Mi maestra lo dijo. Quiere que lo amplíe para la competencia regional. ¿Vas a hacerlo? Lo pensó con la seriedad que aporta a las cosas que le importan. Sí, dijo. Creo que sí. Bien, dije. Revisaré las matemáticas. Lo sé, dijo. Y siempre lo haces. Entré en el camino de entrada en Mercer Lane. El rosal muerto al final del camino de entrada captó la luz de la tarde. Tallos de color gris-marrón, sin hojas, la particular quietud paciente de algo que había estado muerto durante mucho tiempo y no había sido retirado. Lo miré. Papá, dijo Theo. ¿Estás bien? Sí. Apagué el motor. Voy a arrancar ese rosal este fin de semana. Theo lo miró. Ha estado muerto desde siempre. Lo sé. Abrí la puerta del coche. Ya era hora. Marin me preguntó sobre Calder un domingo por la mañana. Estaba en la mesa de la cocina con sus deberes extendidos de forma organizada. Cada asignatura en su propio cuadrante, lápices paralelos al borde de la mesa. Preguntó sin levantar la vista. Como preguntaba las cosas que había estado guardando durante un tiempo. ¿Qué le pasó a él? ¿Calder? Vertí café, me senté frente a ella. Su contrato fue rescindido. Tiene prohibido contratar con el gobierno federal durante 5 años. ¿Por tu artículo? ¿Por su patrón? El artículo proporcionó un marco que ayudó a la revisión a conectar la documentación que ya existía. Ella pasó una página. Ranata Bowen. Sí. ¿La encontraste a través de Gus? Sí. Se quedó en silencio un momento. Entonces, ¿él iba a hacérselo a alguien más? Sí, dije. Lo iba a hacer. Ella asintió, volvió a sus deberes, luego sin levantar la vista. Eso fue lo correcto. Bebí mi café. La cocina olía a café y al tenue calor residual de las tostadas que Theo había hecho antes y dejado a medio comer en un plato. Los estantes que Marin había reorganizado. El libro de cocina que había encontrado en la parte trasera del armario. Casi hice más de lo correcto, dije. Ella levantó la vista entonces. Había una versión del archivo que no presenté, una versión más completa. Habría terminado las cosas más rápido y más completamente. Dejé la taza. Pensé en presentarlo, pero no lo hiciste. No. Me miró por un momento con la quietud observadora que era enteramente suya. ¿Por qué me dices esto? Porque un día tomarás decisiones así. Y quiero que sepas que la decisión de no hacer lo que podrías hacer, eso también es una decisión. Tiene peso.
Ella se quedó con eso un momento. Luego, de acuerdo, de acuerdo. Quiero decir, de acuerdo, entiendo. Volvió a sus deberes. Además, ya sabía que no lo habías presentado. Me lo habrías dicho si lo hubieras hecho. La miré. 14 años, sin la brecha entre los dientes ya, sentada en la mesa de la cocina que había reorganizado con sus asignaturas en sus cuadrantes y sus lápices paralelos. Sí, dije. Lo habría hecho. La cena del viernes con Petra fue en un restaurante de Kellerton Road, un pequeño lugar italiano que había estado allí desde los años 80 y que tenía la cualidad particular de una sala que no intenta ser otra cosa que lo que es. Hablamos durante 3 horas, no sobre el artículo, no sobre el caso. No sobre Calder ni Vivien ni el acuerdo. Hablamos sobre Atlanta, sobre el caso que había salido mal y lo que ella había cargado de él. Sobre la diferencia entre irse y terminar. Sobre las notas a pie de página y lo que significa preocuparse lo suficiente por la precisión como para marcar un texto en 3 colores. Me habló de su padre, que había sido ingeniero civil y le había enseñado que la pregunta más importante sobre cualquier estructura no es si se ve bien, sino si se sostiene. Me habló de una relación que había terminado hace 2 años, no mal. Simplemente de forma incompleta. La forma en que terminan algunas cosas cuando 2 personas son buenas en su trabajo y aún no son buenas en estar presentes el uno para el otro. Le conté los 45 segundos en el arcén de la Ruta 9. Escuchó sin llenar el silencio. Cuando terminé, ella dijo: «Te mantuviste en el lado correcto». Apenas. Apenas cuenta. Ella presionó su uña contra su labio inferior. El hecho de que fuera difícil es lo que lo hace significativo. Caminamos de regreso al estacionamiento de la facultad después. El aire nocturno era frío, el frío de finales de otoño que tiene una particular claridad. El tipo que hace que el aire se sienta más específico de lo habitual, como si tuviera bordes. Hice la evaluación de Singleton, dije. Ella me miró. Lo de la compatibilidad de valores. Mi colega Oay lo mencionó. Lo hice la semana pasada. ¿Cómo fue? Honesto. Hice una pausa. Hizo buenas preguntas. Ella se quedó en silencio un momento. Entonces, yo también lo hice hace 6 meses, después de que terminó la relación. Ella miró el estacionamiento, el aire frío, la particular quietud de un campus a las 9 de la noche. Todavía no he mirado las coincidencias. ¿Por qué no? No estaba lista. La miré, las anotaciones de 3 colores, las notas a pie de página, las preguntas que decía ¿en serio estás lista ahora? Pregunté. Ella lo consideró con la seriedad que aporta a las cosas que importan. Creo que sí, dijo. Sí. Conduje a casa por la Ruta 9, pasando la intersección donde el camión había golpeado mi coche. La grava del arcén todavía estaba ligeramente alterada. Tardaría otra estación en asentarse completamente. Pasé sin detenerme. En casa. Marin y Theo dormían. La casa tenía la quietud particular de un hogar que había encontrado su configuración. No el silencio de la ausencia, el silencio de las personas que descansan. Fui a mi estudio. Las estanterías de nogal, el olor a papel viejo, la foto de Marin en el marco reparado. La grieta en el respaldo todavía apenas visible, el archivador con la carpeta de Manila marcada como Exhibita. Abrí la carpeta. La carta manuscrita dentro, la que empezaba con la hora 9:47 de un martes, seguía allí, arrugada a lo largo de su línea, fechada en la pestaña. La leí una vez. Toda ella. Luego la volví a meter en la carpeta. No porque necesitara guardarla, sino porque era precisa, y las cosas precisas merecen ser guardadas. Me senté en mi escritorio un rato. Y el olor a papel viejo y el silencio del café frío. La ventana que daba al norte no mostraba nada más que oscuridad, el zumbido fluorescente de la lámpara del escritorio, el tipo que hace que el silencio sea más fuerte. Pensé en lo que había dicho Puig. Vas a sentir algo adyacente a la culpa. Eso no es evidencia de que hiciste algo malo. Es evidencia de que te tomas en serio las consecuencias. Lo sentí. Lo reconocí. Me senté con ello hasta que se asentó.
Luego abrí mi laptop y miré las coincidencias de Singleton. Había una en la parte superior de la lista que el algoritmo había marcado con un porcentaje de compatibilidad que nunca había visto usar a la aplicación antes. La descripción del perfil era precisa. Cuidadosa y completamente honesta sobre lo que la persona había pasado y lo que buscaba. No necesitaba leer el nombre. Ya sabía quién escribía en 3 colores. La mudanza ocurrió un sábado por la mañana de noviembre. Vivian vino a recoger el resto de sus cosas. Los objetos que había dejado atrás en las semanas de procedimientos legales. Los objetos que no habían parecido importantes hasta que el acuerdo fue final. Y de repente, todo lo que quedaba en la casa era una pregunta. Tenía una llave hasta finales de mes. Habíamos acordado eso. Yo estaba en la entrada cuando llegó. Había estado arrancando el rosal muerto. Requirió más esfuerzo de lo que esperaba. Las raíces habían ido profundas. La forma en que las cosas muertas a veces lo hacen. Aferrándose al suelo incluso después de que todo lo que está sobre la superficie se ha rendido. Llevaba 20 minutos trabajando con una pala en mis manos. El cepellón finalmente cedió con un sonido como algo que se libera. Vivian se detuvo y salió de su coche. Llevaba el abrigo que había comprado en el 3er año. Lana verde oscuro. El que siempre había dicho que era su mejor inversión. Miró el rosal en mis manos, el cepellón, los tallos muertos, la tierra en mis guantes, y algo se movió en su rostro que no pude nombrar exactamente. No dolor, algo más antiguo que el dolor. Vengo por el resto de las cajas, dijo. Están en el vestíbulo. Las apilé junto a la puerta. Ella asintió. Aún no se movió hacia la casa. Dejé el rosal en la grava, me quité un guante. El cepellón era más grande de lo que esperaba, denso, enredado. El tipo de sistema de raíces que se desarrolla cuando algo ha estado en el suelo el tiempo suficiente para comprometerse con él. Incluso después de que la parte visible deja de funcionar. Lo plantaste en el 2.º año, dije. Murió en el 4.º año. Lo sé. Debí haberlo sacado entonces. Ella lo miró, luego la entrada, luego la casa. Estaba haciendo el inventario que la gente hace cuando se va de un lugar por última vez. No buscando nada específico, simplemente registrando. Como se lee un documento por última vez antes de firmarlo. Me voy con mi ex, dijo en voz baja. No una repetición, no un arma, solo las palabras despojadas de la entrega ensayada que les había dado esa noche de martes. Mi esposa dijo después de 15 años, nunca te amé de verdad. Se estaba citando a sí misma, lo que no me esperaba. Lo dije como si no fuera nada, como si fueras una empresa de servicios. Lo dijiste como si hubieras estado practicando. Lo había estado. Se ajustó el cuello del abrigo. No el pendiente, el cuello. Un gesto diferente. Había estado practicando durante 3 semanas. Pensé que si lo decía rápido y claro, sería más fácil para los dos. ¿Lo fue? Ella me miró. No. Recogí la pala, la apoyé contra el coche. Las cajas están en el pasillo. Coge lo que necesites. Ella entró. La oí moverse por la casa, el vestíbulo, luego el salón, luego subiendo las escaleras. El sonido particular de alguien recogiendo lo último de sí mismo de un espacio que ya ha seguido adelante sin ellos. Me quedé en la entrada, el cepellón a mis pies. El aire frío de noviembre con su claridad específica. Volvió con 2 cajas, una a una. No ayudé, no por crueldad. Ella no lo había pedido. Y pedirlo habría sido el tipo de actuación que ninguno de los dos necesitaba. Las cargó en su coche con la eficiencia de alguien que ya ha procesado el duelo y ahora está completando una tarea. En el segundo viaje, se detuvo al pie de los escalones del porche. Gretchen me llamó. Dijo que después del acuerdo, hizo una pausa. Dijo que nunca había visto un expediente como el tuyo. Dijo que parecía haber sido construido durante años. 8 meses. 8 meses. Ella sostuvo la caja contra su cadera. Dijo que al día siguiente, después de haberlo abierto todo, la llamó. Dijo, la casa, las cuentas. Dios mío,
¿Qué le dijo ayer? Y él dijo que tú no me habías dicho nada. Ella me miró. Él tenía razón. Se lo dije todo al papeleo, dije, hace meses. Se quedó allí un momento con la caja, el rosal muerto al borde del camino de entrada. El aire frío entre nosotros. Pensé que no estabas prestando atención, dijo. El estudio, el trabajo. Pensé que simplemente estabas ausente. Lo sé. Estabas prestando mucha atención. Sí. Puso la caja en su coche, cerró el maletero, se quedó junto a la puerta del lado del conductor con la mano en la manilla. ¿Sin entrar aún no está Marin? Ella está bien, dije, reorganizó la cocina. Está haciendo pasta de un libro de cocina que encontró en la parte trasera de un armario. Algo se movió en el rostro de Vivian. El dolor específico de escuchar sobre la vida ordinaria de tu hijo continuando sin ti en ella. No lo había dicho para herirla. Simplemente era cierto, y las cosas ciertas tienen su propio peso, independientemente de la intención. Y Theo está ampliando su proyecto de mareas para la competencia regional. Su maestra quiere que profundice más en él. Hice una pausa. Los datos seguían siendo correctos. Ella abrió la puerta del coche, entró. Por la ventanilla, me miró una vez más. La mirada larga y plana de la audiencia de conciliación. La que aún no podía leer del todo. Entonces pude leerla. Era la mirada de alguien que ha entendido lo que perdió y lo ha entendido simultáneamente. Que la comprensión llegó demasiado tarde para ser útil. Salió de la entrada. Me quedé allí y la vi irse. Las luces traseras del sedán alemán al final de Mercer-Lane. El intermitente. Luego se fue. El rosal muerto a mis pies. El asfalto agrietado. El aire frío de noviembre. Recogí el cepellón y lo llevé al cubo de residuos del jardín al lado de la casa. Lo dejé caer. Me quité el otro guante. Luego entré. Marin estaba en la mesa de la cocina. Theo estaba en el suelo con su proyecto de mareas extendido en secciones. Anotando el gráfico con un bolígrafo rojo. La cocina olía a café y al calor particular de una casa que tiene a su gente dentro. ¿Se ha ido? Dijo Theo sin levantar la vista. Se ha ido. Él asintió, hizo una anotación en el gráfico. Voy a añadir una sección sobre la interacción de la termoclina. Mi maestra dice que fortalecerá la metodología. Ella tiene razón. Lo hará. Marin levantó la vista de sus deberes. Me miró como mira las cosas que ya ha procesado, no esperando información, solo confirmando que la información coincide con lo que ya sabía de ¿estás bien? Dijo. Sí, dije. Estoy bien. ¿Bien? Volvió a sus deberes, luego sin levantar la vista. Hay café. Me serví una taza, me senté en la mesa de la cocina. Los gráficos anotados de Theo extendidos por el suelo. Las asignaturas de Marin en sus cuadrantes, los lápices paralelos, los estantes reorganizados, el libro de cocina en su lugar. La estructura ordinaria y reconfigurada de un hogar que ha encontrado su configuración. Bebí el café. Afuera, el contenedor de residuos de jardín contenía el rosal muerto. En primavera, pondría otra cosa en ese lugar. Aún no había decidido qué. Algo que se mantendría. Mi teléfono vibró. ¿Petra? Miré las coincidencias. Ella dijo, sé que lo sabías antes de que llamara. ¿Lo sospechaba? Una pausa, el silencio pensativo. El viernes fue bueno, dijo. El viernes fue muy bueno. Tengo preguntas sobre la nota a pie de página 42, dijo. En el artículo, he estado pensando en ello. Tengo respuestas. Lo sé. Pude oírla presionar su uña contra su labio inferior. No literalmente, pero conocía la pausa que lo acompañaba. Traeré la copia anotada. Tráela de 3 colores. Es la única que tengo. Miré la cocina. Los deberes de Marin, el gráfico de Theo, la taza de café con el vapor subiendo en la fría luz de la mañana. Sábado, dije. Almuerzo, los niños estarán aquí. Un breve silencio, no vacilación,
consideración. El tipo de silencio que significa que alguien se toma algo en serio en lugar de tomarlo a la ligera. De acuerdo, dijo ella. Un sábado. Dejé el teléfono. Theo levantó la vista de su gráfico. ¿Quién era? ¿Una colega? La que leyó tu artículo en 3 colores. Lo miré. Tenía 11 años y no se perdía nada. Y tenía el instinto de su madre para el trasfondo de una habitación y el instinto de su padre para no decir más de lo que necesitaba. Sí, dije. Él lo consideró. Luego volvió al gráfico. Sus preguntas probablemente son buenas, dijo. Lo son, dije. Son muy buenas preguntas. Marin no levantó la vista, pero la comisura de su boca se movió. Terminé el café, enjuagué la taza, la puse en el estante que Marin había reorganizado en mi estudio. Las estanterías de nogal sostenían sus libros en orden. El olor a papel viejo. La carpeta de Manila marcada como exhibita en el archivador. La carta aún dentro, precisa, fechada. Guardada porque las cosas precisas merecen ser guardadas. El cajón inferior vacío ahora. El trabajo de la trituradora terminado. La foto rota de Marin en el escritorio. El cristal reemplazado. El respaldo aún ligeramente marcado. La carta dentro de la carpeta comenzaba con la hora. Siempre comenzaría con la hora. 9:47 de un martes. Asentí. Eso fue lo último que le di gratis. ¿Qué vino después del asentimiento? El recuento, la documentación, las 41 páginas que se convirtieron en 63, el artículo que viajó a las oficinas JAG en 6 horas, el acuerdo, el camino de entrada. El rosal finalmente arrancado. Nada de eso había sido por venganza. Puig me había preguntado una vez de qué se había tratado. Yo había dicho preparación del caso. Ella había escrito algo en su diario de cuero y no lo había cuestionado porque era buena en su trabajo y entendía que algunas respuestas son verdaderas e incompletas al mismo tiempo. La respuesta completa era esta. Se había tratado de ser una persona a la que mis hijos pudieran mirar sin inmutarse. De mantenerme en el lado correcto de la línea. Sobre la diferencia entre ganar destruyendo y ganar teniendo razón. No siempre me había mantenido cómodamente en el lado correcto. Los 45 segundos en el arcén de la ruta 9 todavía estaban conmigo. Se quedarían conmigo. Eso era apropiado. El peso de lo que elegiste no hacer es parte de quién eres. Igual que el peso de lo que hiciste. La voz de Theo desde la cocina. Papá, ven a ver esta sección de termoclina. Creo que la hice bien, pero quiero que revises las matemáticas. Fui a la cocina. Me mostró el gráfico. Las matemáticas estaban correctas. Se lo dije. Sonrió. La sonrisa desdentada que ya no era desdentada, pero que yo aún veía en ella. El niño de 8 años con el pez en la casa del lago. El niño de 11 años, pero recogiendo un gráfico de mareas del suelo de un gimnasio y diciendo que los datos seguían siendo correctos. Los datos seguían siendo correctos. Afuera, la luz de noviembre hacía su trabajo plano y claro en el camino de entrada. El lugar donde había estado el rosal ahora era solo tierra desnuda, oscura, abierta, esperando la primavera. Algo crecería allí. Aún no sabía qué, pero algo crecería.